Nos hacemos mayores, episodio 78. Buenos días y ser bienvenidos a Nos hacemos mayores, el podcast donde aprendemos a mejorar la vida de la gente mayor. Soy Donato Real y aquí conversamos con profesionales que nos ayudan a conocer y entender mejor esta etapa de la vida y a mirar el envejecimiento con más sentido y humanidad. No tenemos duda que la esperanza de vida sigue aumentando. En Cataluña, por ejemplo, ya hay más de 3.000 personas mayores de 100 años. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa. ¿Recordáis que hace 5 años tuvimos una pandemia? Más del 87% de las personas fallecidas por COVID en España eran mayores de 70 años y la mayoría vivían o eran atendidas en residencias. Hoy hablo con Cinta Pascual, fundadora de la Onada Serveis y presidente de ACRA. Es una mujer que empezó cuidando mayores cuando casi nadie miraba hacia ellos. Perdonadme porque hoy será un episodio un poco más largo de lo habitual, pero merece la pena escucharla. Cinta ha escrito el libro COVID-19, La verdad silenciada, donde cuenta lo que se vivió dentro de las residencias mientras el mundo estaba encerrado. Y también hablaremos de cómo serán las residencias del futuro, si habitaciones individuales, más libertad, tecnología o un trato más humano. Y una pregunta que sigue en el aire. ¿Hemos aprendido algo de todo aquello que nos ocurrió? Antes de empezar, te invito a suscribirte al podcast en la plataforma donde nos estés escuchando y dejarnos una reseña de 5 estrellas si te ha interesado o te ha gustado este episodio. Y si te interesan las personas mayores, pues suscríbete también a la newsletter de Nos Hacemos Mayores. Cada mes comparto lo más interesante y útil sobre cómo envejecer y cuidar mejor a las personas mayores. Ahora, sin más, vamos con la entrevista. Hola Cinta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida al podcast de Nos Hacemos Mayores. Hablamos cosas alrededor de las personas mayores para poderlas facilitar. Y bueno, pues tú tienes mucha experiencia con los mayores. Antes he hecho una pequeña presentación tuya. Para quien te esté escuchando por primera vez, cuéntanos un poquito cuál es tu primer momento que pensaste en dedicarte al cuidado de las personas mayores y qué te impulsó a hacerlo. Mira, yo soy trabajadora social de profesión y siempre pensaba que este tema lo teníamos poco resuelto. Y así empezó mi aventura, pero sobre todo empezó mi aventura porque en mi familia teníamos un pequeñito hotel, la primera línea de mar, y no acababa de funcionar es la rápida que ahora está de moda porque se ha inundado, pero es un pobrecito que se vive de maravilla. Y a partir de aquí empecé a pensar cómo puede ser que no promocionemos más que esté la gente bien y que esté en residencias. Hoy me leían la parte de que mañana presentamos el estudio económico del sector y ponía que teníamos entre las comunidades menos cobertura. Y yo, menos cobertura ahora, que aún no hemos entrado al baby boom. Cobertura de residencia y centros de día. Y en aquel momento, el por qué creé en la Onada es que fui a hacer un estudio como trabajadora social y decían que faltaban 15.000 plazas de residencia en Qatar. Y a partir de aquí dije, pues mira, van a faltar 15.000 menos en este momento eran 31, apenas 31 porque voy a entrar en esta lectura que fue durísima al principio, pero muy... Y la Onada empezó en ese hotel y ahora ¿cómo de grande lo has llegado a crear? En aquel hotel primero fueron 25 plazas, en el año 95, después 6 más, 31, y a partir de aquí ahora ha hecho el salto a más de 3.000 personas atendidas. Tenemos un poco 2.000 trabajadores y estamos en Cataluña con 17 centros, pero después pues en la Comunidad Valenciana con 2 y una en la Comunidad de Madrid con 1. Sí, el cambio ha sido radical, pero yo creo que dentro de mi trayectoria lo más importante es que yo veía que el sector de la geriatría no teníamos la fuerza que necesitaba para que funcionara y para que funcionara bien.
Y a partir de aquí, pues quise que esto cambiara y me crié la piscina, pero de una forma tremenda. Luego está la ONADA, pero luego te juntaste en la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales, la ACRA, que al final es juntarse para pues tener más servicios para los residentes, ¿no? ¿Cómo? Yo creo que cuando vi que nuestro sector estaba mal, pensé, a ver, ¿quién está haciendo cosas, no? Y allí me encontré a APRA, que era la patronal mayoritaria, con el 70% de todos los centros, atención domiciliaria, centros de día, de la asistencia de Cataluña. Más o menos 46.000 plazas de las 59.000 que tiene Cataluña. Y a partir de aquí, pues me di cuenta que teníamos que estar juntos todos y me asocié a ACRA prácticamente, pues si hace 30 años de la UNADA me asocié 27 años, ¿no? Cuando ya me di cuenta que si queríamos hacer algo habíamos de trabajar conjuntamente. La verdad es que ACRA después la presidí, fue vicepresidenta durante muchos años y ahora presidenta también durante muchos, que esto me dio el salto a la presidencia de toda España. Tinta, también has escrito un libro, COVID-19, la verdad silenciada. Ha pasado ya un tiempo, pero los que estabais en primera línea, pues el sentimiento pues es muy a flor de piel, ¿no? ¿Qué ha significado para ti escribir el libro y publicarlo? Porque a veces escribimos para nosotros y lo guardamos. Yo creo que lo estás diciendo muy bien, los escribimos para nosotros y después los guardamos. Yo en este caso lo escribí para todas las personas que trabajaron incansablemente, lo escribí para que el gobierno se diera cuenta de lo mal que lo hizo, con cariño seguramente, porque no sabía muchas cosas, también por los trabajadores, pero por las familias y por los residentes, o en este caso por todas las personas mayores que estaban en su casa o que estaban en un centro de día o que estaban en residencia. Mirad, después se solucionó todo, pero los 15 días o el primer mes fue algo increíble. Es decir, yo solo veía gente que necesitábamos ayuda y que el gobierno no podía darnos más, como la daba porque no éramos prioritarios. Pero nunca entendí por qué no nos llamaron y nos dijeron, a ver, vamos a hablar, porque tenemos este problema, no estamos preparados para enfrentar toda la situación, hacer una situación realmente mala y a partir de aquí poder construir, ¿no? Esto no pasó. Que yo te digo que tú puedes entender, yo tengo una frase que me encanta utilizarla, que es, la gente tenemos que saber qué tenemos delante, ¿no? Aquí yo puedo tener lo bueno y lo malo, lo que no entiendo son las sorpresas. Y yo estoy convencida que mi gobierno, tanto de Cataluña como de toda España, iría ayudando. Y la sorpresa fue que no pasó así, al menos durante el primer mes no. Y en primer mes era importantísimo porque la mayoría de muertes la teníamos nosotros, el estado de atención a las personas mayores. Pero es fácil porque yo llamé a la guardia, me puse en contacto con otras partes del mundo a través de mi comité de estrategia y todos decían, mira, Cinta, en la Llombardia, que no sé si acordáis que allí hubo un foco muy importante, dijo, el 50% de las personas mueren. ¿Cómo que mueren? Sí, sí, mueren, mueren. Y yo me parecía un dato tremendo. ¿Cómo que mueren? Vamos a analizar qué podemos hacer para que esto cambie. Y empezamos a organizar nosotros internamente. Fuimos a la consellería, empezamos a tener Zooms y Zoom, bueno, Teams, en este caso Teams, con el gobierno, Teams, y también con el gobierno de España. Yo encontraba faltar que alguien nos llamara, porque piensa que toda España son 350.000 personas. 350.000 personas. Y ahí, insisto, era como si no existiera para nada, no pasaba nada. No estabais ni en los segundos en la lista de preocupaciones, ¿no? Entonces yo empecé a mover muchas cosas y lo primero que hice es intentar comprar un cargamento que venía de China que valía más de 2 millones de euros.
Y entonces yo me puse delante de una pantalla como la que estamos ahora y dije, a ver, tenemos que comprar EPIs, nuestra gente no puede trabajar sin él. Por lo tanto, mientras estamos negociando con la administración que quién nos paga si sí o si no, el sector tenemos que comprarlo en toda España. Entonces pedir que todo el mundo hiciera un poco de qué dinero podía invertir en esto y a partir de aquí pues yo 5.000, el otro 10.000, el otro 100.000 y a partir de aquí vamos a comprar. Y así lo hicimos y conseguí que nos uniéramos toda España para comprar estos y los compramos, pues sí, los compramos. Íbamos siguiendo el avión, nuestro avión cargado de EPIs nuestro. Finalmente aterró en el Prat. En el Prat aterró y cuando yo le decía a la persona que había hecho la intermediaria, como lo tenemos, porque te dejo de mandar furgonetas y de ahí salir para toda España, dijo, espera un poco que aún no tengo la autorización. ¿Cómo que no tienes la autorización? Y al cabo de unos días, que yo ya me ponía nerviosa, me dice, es que no soy yo esenciales. ¿Cómo? ¿Cómo? Teníamos solo en Cataluña 7.000 y pico muertos, que no somos qué, esencial. Y ahí sí que le cogió un choque. Yo soy vicepresidenta de Foment, empecé a llamar a unos a otros a que me ayudaran todos, pero este cargamento, tal cual lo llegó, se fue creo que fue al Trigui. Y mi cólera fue tan grande que no, mi cólera, mi rabia, mi decepción, que tal vez es la palabra más buena, mi decepción, porque lo habíamos pagado nosotros y si todos me decían, tranquila, que el dinero se devuelve. Y sí, el dinero se devuelve, pero en disgusto, ¿no? Porque nosotros no tenemos material de protección para poder atender a los mayores. Y esto fue como no somos prioritarios. De hecho, en el libro le dedico un capítulo a esto de la prioridad. ¿Qué es ser prioritario? Si estás apoyando a la gente que tú quieres, a los tuyos, ¿cómo puedes ser no prioritario? Y a partir de aquí empecé una campaña que ha sido sobre unos 700 entrevistas a medios de comunicación diciendo que no éramos prioritarios, que teníamos que cambiar las cosas, pero cuando yo empecé a hablar, había gente que me decía, eh, hay un tema que me preocupa mucho y es que nadie escucha a la gente que se dedica a los mayores y me empezaban a preguntar qué era una residencia, qué era, a qué nos dedicábamos y qué era un centro de día y tal. Le dije, aquí tengo muchísima más trabajo de lo que yo me pienso. Y pues, empecé a tope y empecé, cuando iban pasando estas cosas, ya te puedes imaginar que yo no estaba escribiendo, porque además tenía como una sensación que yo estaba agotada porque tenía que hacer muchísimas cosas. Igual a las 10, a las 11 de la noche ya no podía con mi alma, pero sabes, pues ya a las 3 de la mañana ya estaba trabajando, porque me cogía como un salto, yo con 5 horitas ya tenía bastante, 4 o 5 horas y me ponía otra vez a trabajar. Porque yo después de todo el trabajo de presidenta de ACRA, presidenta de TEAR, yo me iba a mis centros, me ponía en uno e intentaba ayudar, porque yo soy de esto, de estar en las trincheras, que digo yo. Y, y empecé a hacer audios, con audios, quería relatar un poco lo que pasaba. Y ahí se quedaron durante años. De hecho, a los 4 años empecé alguien me dijo, un buen amigo me dijo, Pinta, si esto no lo rebatas, esto no se va a saber. No erais esenciales, pero erais los que fallecían. No, yo esto no lo acababa de entender, de que no éramos prioritarios, pero es verdad que la forma de expresar esto era como muy cruel, ¿no? Porque al final, para mí, si tú no consideras que mi trabajo sea importante, pues bueno, yo puedo llegar a entenderlo y no me gusta, pero te lo explicaré, lo trabajaremos. Pero que no seamos esenciales, aquellos que cuidamos a los más vulnerables del sistema, es triste como sociedad, es muy triste. Y a partir de aquí, fíjate que yo ahora empiezo, ¿no?, a pensar qué datos hay. Yo empecé el libro con el valor de cuidar,
con datos como el sector de la pandemia, el escáner de ninguna dependencia, datos. Pero en uno de tantos datos, viví unas circunstancias duras, ¿no? Por ejemplo, yo volvía de Madrid, que se había hecho el Unmarket y estaba sentada, esto fue el marzo, estaba sentada en el AVE y un compañero mío que también había estado en el mismo congreso entraba y salía constantemente del vagón. Y dice, y yo le pensé, ¿te puedo ir a la de pasar, no? Y me dice, sí, es una empresa que depende de Francia. Y me decía, mis franceses sí, se están volviendo locos, porque me están diciendo que esto no es una tontería y que hay que comprar a Entis y yo automáticamente llamé a mi directora general y dije, hey, vamos a mandar una carta a la Generalitat, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, vamos a comprar el PIS, vamos a organizarnos mejor por si acaso. Más vale tenerlo un almacén que no. Y aquel momento empecé a pensar, uy, 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 que aquí algo pasa y es algo grave. Después de esto, un día me llaman desde la consejería y me dicen que fuera allí, a la consejería. Y fui. Y me dijeron que había que cerrar todos los centros de día de Cataluña. ¿Qué impacto? Y decir, personas, ¿y qué hará esa gente que todos los días van un auto, una furgoneta, o la familia los llevan al centro, les damos de comer, hacemos actividades? Hay que cerrarlo. Ostras, duro, muy duro. Después, yo estaba celebrando mis 25 años, ahora he celebrado los 30. Estaba celebrando mis 25 años y tenía que llamar y anularlo. ¿Tú sabes lo que era una fiesta que se había preparado con tanta ilusión? Nosotros en los centros del aniversario lo hacemos por todo Urbaldo. No dieron nada de cada centro. Cuando es el 5, el 10, el 15 o el 20 o el 25, ya tiramos la casa por la ventana porque es una manera de agradecer a los trabajadores. Y les tenían que llamar a la que era, lo hacíamos en la Plaza de Toros de Tarragona, y decir que se anulaba. Esto fue como arrancarme, llevábamos un año organizando eso. Todo personal, todo sentimiento. Era un año, ¿no? Y yo tuve que llamar para decir, ¿lo haremos? Pues sí que lo haremos. De hecho, ahora a los 30 hemos hecho un acto precioso, pero precioso. De hecho, 40 viajes, se han ido trabajadores míos por todas partes. Te mandaré fotos. Pero esto fue tal vez la parte más dura de poder. ¿Y tú crees que la sociedad ha cambiado la mirada a las residencias, a los centros de día? ¿Todavía queda mucha información que dar y que la gente se conciencie de lo que hay? Porque has dicho antes que el hospital no, pues el hospital era prioritario porque salvaban vidas, cuidaban, ya, pero vosotros teníais, no sé cuántas me has dicho antes, cuántas personas vivían y iban a vuestros centros, también cuidabais de ellos. 385.000 mayores en España vivían en centros residenciales. Viven, porque ahora hemos crecido un poquito. Sí, sí, sí. Y 110.000 en toda España en centros de día. Sí. ¿Crees que ha cambiado la sociedad después del COVID? Ya. De personas estaban institucionalizados, a media o a jornada completa. Y esto, ahora cuando la gente me hicieron la entrevista del 1, del 2, 5 y del COVID, decían, los periodistas me preguntaban, ¿Cinta ha cambiado? Y yo les he dicho, el COVID, sí, porque el COVID ahora lo conocemos todo. Si so, sabemos qué hacer, somos expertos de, por aquí no paséis, por aquí tampoco, es todo bien. Hemos creado unidades de convivencia en los centros, evidentemente, pero puede venir otra cosa que no sea. Y seguimos siendo en la cola de la Te lo hice. no, la cola de las prioridades. A mí lo que me sabe mal es que la gente mayor, si tú le dices, mira, no tenemos EPIs para todo el mundo, no tenemos respiradores, no tenemos camas de hospitales para todo el mundo, ¿qué piensas que haría un mayor? Yo estoy bien aquí, mi hijo, mi sobrino, mi nieto, a mí déjame, yo ya tengo 90 años, he vivido una vida, ya está. Son gente
que a mí me han dado lecciones durante toda la pandemia y posterior a la pandemia. Han vivido la guerra, la posguerra, me han dado una lección, pero es que nadie se atrevió a reunirnos y decir, mira, esto es constante, aquí estamos. Si ellos, estoy completamente convencida que nadie hubiera dicho nada, pero tampoco nadie se atrevió a llamarle, supongo que por nosotros, porque sabían que no aceptaríamos ciertas cosas por nuestros profesionales. Pero yo creo que esta es la parte más triste de mi vida. Y lo siento, que yo sé que este discurso no le gusta a todo el mundo. Lo sé que no le gusta. Y sobre todo a quien dirigía en aquel momento la pandemia. Por ejemplo, el ministro de mi RAM, que era Pablo Iglesias, no, yo presidía toda España. Nunca me llamó y me dijo, oye, Cinta, ¿podemos tener una conversación? Esa es la línea, lo digo. Para que le dijeras bueno, le estuviera de acuerdo, ¿no? A lo mejor él te decía, pues oye, no puedo hacer más, o lo que sea, pero una llamada. Es una Ajá. parecía que hacíamos cosas mal, nos escondían. Es que es muy increíble esto, de verdad, muy increíble. Y pero yo creo que si nos vuelve a pasar un COVID otra vez, volveríamos a meter no los mismos, pero parecidos, errores. Sí. Ha digamos, hasta que aceptásemos que esto está ocurriendo otra vez. Mira, yo digo, nosotros somos diferentes inclusive de gente mayor, de discapacidad intelectual. Hubo un momento que a mí me llama la directora de un centro y lo recordé toda mi vida, toda. Me llama la directora de un centro y era un sábado y eran las 8 de la tarde. El mes de marzo parecía más noche que tarde, ¿eh? Y me dice que tiene 5 chavales en una habitación con fiebre. Eran las habitaciones de 5 y de 6, depende, con discapacidad intelectual. Ahora ya no tenemos ninguna de super 2, porque es una barbaridad, porque COVID si teníamos que hacer es, entre todos, comérselo. Pero fíjate que me llama y yo le digo, es COVID, no busques nada más. Fiebre, tos, es COVID, no hace falta. ¿Y qué hacemos, Cinda? Pues mira, aislados, pero también la habitación compartían BAMI. Y la otra parte también es COVID. Lo tengo clarísimo. Bueno, tardaron en hacer, evidentemente, no había nada en aquel momento en PCRs, ni test, ni nada. Y efectivamente, en 2 o 3 días, media residencia tenía COVID. Y después, en nada, solo se salvaron unas 20 personas que tuvimos que aislar en un hotel, que empezaron a no, estas salían o eran asintomáticos, no en aquel momento. Pero ahí empezó como, llevo días, meses trabajando, pero ahora sé lo que va a ser. Es decir, nadie sabe lo que es gestionar una crisis hasta que la tiene. ¿Sí? En este caso, yo aquel día, aparte de haber hecho muchas cosas, me di cuenta de qué es lo que iba a que no podía saber, es que duraría tanto. Dudó mucho. Cinta, nos vino el COVID, lo hicimos mal, quien lo hizo bien, luego nos quitaron los EPIs, no hubo llamadas, todo muy sentimiento, pero se ha acabado. O a las personas, a los profesionales, ¿os han reconocido este labor? Te puedo decir una cosa que también es muy personal, pero yo la viví muy mal. Sí, el funeral de Estado, ¿te acuerdas? En la Plaza de Madrid, Plaza Real, no. Plaza, yo lo tengo por aquí, homenaje de Estado. Y de todo el sector solo me invitaron a mí como presidenta. Primero yo no entendía nada. Había una señora mayor que vivía en una residencia, eh, pero era sociosanitario. Cuando sociosanitario solo existe en Cataluña, no existe en ninguna parte más. Mm. Todo el rato que ser sociosanitario. Allí agradecer, la señora dijo unas palabras muy buenas para el personal, pero
el acto institucional, el propio gobierno, médicos y enfermeras, médicos, enfermeras, médicos, enfermeras. No hubo una palabra de, de cariño, ¿no? No, de respeto a este sector. Respeto. La palabra es respeto. Y yo, que había montado todo el acto, todo un año, aquel día no pude. Me puse a llorar como una, yo no soy de llorar, ¿eh? Yo no lloro casi nunca. Y me puse de una forma que ni a mí le conocía. Porque a lo mejor veías que era un momento para bueno, pues agradeceros tal, pero es que tampoco lo recibías, no percibías esa palabra que fuera para ti, ¿no? Para vosotros en este caso. Yo creo que nos escondían. ¿Sabes? Yo no lo he hecho bien. ¿Qué vergüenza? Sí, yo creo que sí. Quiero pensar que fue así. Sentían vergüenza de cómo habían gestionado y sabían que lo habían hecho mal y escondieron el tema. Yo creo y estoy segura que esto fue así. Ahora, ¿cuándo cambió las cosas? En el Congreso de los Diputados. Cuando conseguí por fin entrar en el Congreso de los Diputados, hacer una conferencia, la famosa conferencia del Congreso de los Diputados. Yo fui allí con ganas de explicar lo que había pasado, pero muy bien documentado, con mis protocolos, con mis documentación. Llevé 900 papeles que justificaban la pedida auxilio y que el auxilio no llegara. Y esto dio mil lágrimas a los ojos de los diputados. Nadie se había ni dado cuenta de lo que había pasado en este sector. Y a partir de ahí cambiaron cosas. Es decir, yo creo que esta sensación tan mala que yo viví, yo creo que la gente de la sociedad no había vivido. Y yo no era consciente, yo hablaba delante de 20, ¿no? Digamos 20 personas, no 20 diputados. Y no había 20. Había unas cámaras que me grababan y los periodistas, de uno u otro, se habían pasado. Hay una señora en el Congreso, se llama Cinta Pascual, por favor conectaros, que está explicando qué ha pasado en residencias. Y a partir de aquí se empezaron a... Yo no entendía cuánto salí, como es que estaban los medios fuera. Porque yo consciente que había medios de comunicación, sabía que, que pasaba para los diputados, los streaming, pero no sabía qué era lo que se estaba grabando, ¿vale? Entonces creo que esto pues fue muy interesante. Interesante. Y ahora el sector, siempre escucho, pues, que es un trabajo, pues, que faltan profesionales, que, pues, los sueldos son bajos, no sé, siempre, otro invitado nos dijo de integrar lo social con lo sanitario. Quiero decir que hay que mover muchas cosas, pero tú que estás como presidenta, ¿qué ves más urgente? ¿Qué es lo que sacarías tú de decir: "Mira, lo primero es esto"? Mira, yo creo que antes de la pandemia yo estaba como muy orgullosa de mi sector, de todo lo que habíamos hecho. La gente quiere centros públicos, ¿eh? Esto es la parte esta más público, público, público. Yo le digo, perdona, existe privado porque no se han invertido en nuestro país todo lo que se tenía que invertir en público. Nosotros somos simplemente una parte de este engranaje que el Estado ha creado para que hiciéramos inversión, no para que realmente ellos compren una plaza y esta plaza pues se gestiona. Si ellos les cuesta 4.500 euros, a nosotros nos pagan en 2.300, 2.000. La media de España no llega a los 2.000, que te hagas un mete a 1.800, no sé qué. Esto es triste. Si tú ya sabes que estás gestionando centros públicos y sabes lo que cuestan, ¿qué estás haciendo? Yo siempre era como un orgullo que hacemos las cosas bien, pero es que cuando pasó el COVID, yo dije, se acabó. Si tú te cuesta 4.500, yo también os quiero. ¿Sabéis por qué? Porque yo también quiero que mi personal cobre un 20% más que lo que cobran los centros privados. Ojis. Y a partir de aquí empecé una guerra, una reivindicación. Yo creo que muy sana se acabó. Hay que poner más dinero en geriatría.
hay que poner más dinero para que todo el mundo pueda realmente tener sueldos más altos. Y a veces me dicen, pero tú crees, Cita, que si eso pasa, ¿realmente se va a conseguir que haya más gente? Ahora, no, no. Es triste, pero no. Hemos ido a buscar enfermeras a Colombia, a Perú, a todas partes. ¿Sabes qué pasa cuando llegan aquí? Las formamos. Están un año de compromiso. Ni eso. Se saltan en compromiso, aunque les digas, me tendrás que abonar. Se van porque descubre que existe una cosa que es salud. Y que en sanidad se paga hasta un 30% más las enfermeras. Esto es muy fácil. Tú pasas el charco para venir a trabajar y piensas, yo necesito dinero. Y esto está muy mal, porque quien te homologa o quien te consigue los papeles para poder trabajar somos nosotros. A partir de aquí, y te digo que la enfermera no cobra convenio, y cobra un 25% más que el convenio, porque es así, muy mal. En las auxiliares, desde que empezó todo esto, se ha incrementado un 19% su salario. No pararemos, y no pararemos hasta que tengan el salario que tienen en las administraciones públicas. En Cataluña solo hay 2.500 plazas, sí, y hay 50 y pico mil de las otras, sí, pero ¿de dónde tenemos que cobrar lo mismo? Habría que fomentarlo más desde la escuela o más luego decimos de desempleo, pero en unos años va a haber tan volumen de personas mayores que tengamos que cuidar. eh, o sea, es que va a ser por volumen se necesita. Bueno, sí, piensa que el baby boom, las 4 temas más importantes del baby boom que se van a discutir mañana, ¿vale? Es una, sin ninguna duda, la infrafinanciación del sistema. 2, la cobertura, que tampoco es para que 3, la profesionalización. Y creo que con esto, y la cuarta, el modelo desigual en toda España. Ye- Eh, mm, Estamos en una entrada en un baby boom que será imposible que lo solucionemos. Imposible. Cintia, estamos terminando, que me gustaría saber cómo te imaginas una residencia centro de día dentro de 10 años. Para tus 40, para celebrar los 40, ¿qué te gustaría celebrar? Mira, yo te voy a decir que me gustaría, y ya no es dentro de 10 años, que espero que sea antes, Va. pero no, te lo estoy diciendo y no me lo creo, ¿eh? Pero no me lo creo. Pero ¿cómo sería mi residencia del futuro? Mira, para empezar, mayoritariamente habitaciones individuales. Yo creo que a nadie nos gusta, o sí, compartir habitación. Hay gente que sí que le gusta. Y si le gusta, perfecto, lo puede hacer. Pero habitaciones individuales, un 5 o 10% de personal más. Personal más pagado como sanidad, que esto yo creo que es, y infraestructuras más modernas. Ahora, por ejemplo, cuando hacemos unidades de convivencia, pequeñas unidades de 20, 25, eh, creo que esto es fantástico. Fundamental. Sí, pero claro, ¿qué pasa? Y el 90% de las plazas son dobles en España. Brutal. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No. Esto quiere decir que va a tener que incrementarse sobre 1.000 euros la prueba. Tendremos este dinero para conseguirlo. Se lo puede pagar los mayores. Aquí existe 50.000 incógnitas, pero te digo yo que esta es la residencia del futuro. Porque ahora hablas con gente que está en una residencia o en un centro de día y te dice que está feliz, que está muy feliz, porque tiene una cosa tremendamente importante: seguridad, seguridad. Llaman, llamo a un timbre y me vienen a... yo no sabía en ninguna parte. Yo me gusta mucho la ética, que además, mira, el día 6 de noviembre hacemos una jornada de ética en Premia del Mar, y que es súper importante, donde trabajamos las cosas más difíciles que hay. Y me acuerdo que dentro de estas cosas que a mí me gusta hacer, yo cogía la furgoneta y subía a unos cuantos mayores y me iba con ellos y les invitaba a un café, a una pasta,
y me ponía a charlar. Y mira, me acuerdo de una señora que le habían cortado las 2 piernas, que me decía, digo, ¿qué te hace falta en la residencia? Y me dice una cosa que me sorprendió, tengo más libertad. ¿Libertad? ¿En una residencia? Y me dice, sí, China, tú ya me ves, ¿no? Pues en mi casa tenía 9 escaleras, peldaños, que yo no podía bajar. Y ahora vivo sin ninguna barrera arquitectónica. Y además, gente como vosotros que me sacáis. Mirar, hay gente que no quiere y que quiere estar en casa. Tenemos que hacer que estén en casa. Pero clarísimamente. Pero nadie puede estar en casa si no tiene como mínimo una familia que les pueda ayudar en algún momento. Porque si no, el coste caes con la tentación de que sea la hija, la hija, la nieta, que se quede en casa con ellos, porque estamos, una mujer hace años que nos hemos enredado y que queremos cuidar, sí, pero cuando lo decidimos uso, y también los hijos, hay hijos que quieren cuidar, pero mayoritariamente el 92% somos mujeres. Dicen, Cinta, que igual que hemos ido adaptando la paternidad, ¿no?, para el cuidado de los hijos, antes era la mujer, ahora ya nos hemos incorporado los hombres, se dice por ahí que también debería haber un cuidado para los mayores, para cuidar a nuestros padres. Yo en eso tengo una teoría muy clara. Nosotros somos hijos y nuestro rol es de hijos que quieren a sus padres de una forma encastada, de hijos que vendrán en mis residencias de hace 30 años, nunca había un horario en el, en el COVID. Pero si no te podías entrar a la hora que te dé la gana. Si eran las 12 de la noche, las 12 de la noche. Porque en casa de tus padres, tú amistad, tú vas a hacerles, tienes. Y sí, pues yo hice lo mismo. Yo me imaginaba que a mí nadie me tenía que decir a casa de mi madre que era la hora. Esto sí, sin molestar al resto, ¿vale? Sin molestarlo. Yo tengo la suerte que mi madre estaba sola en la habitación, por lo tanto, yo tocaba la puerta y entraba. Yo creo que eso es lo que el sector tenemos que adaptar, ¿no? Esto de, pero molestan a los demás. Sí, bueno, ¿y qué? Ahora cada vez menos, porque las unidades son más pequeñas. No, no lo hagamos difícil, no lo es. Una sonrisa de su hijo o de su hija, ¿vale? ¿Por qué tener las nuestras? Ya viene. No, hay que adaptarnos más a las personas. Y yo pido siempre lo mismo, por favor, seáis razonables. Ahora, que venga inspección y que empiece a decir esto no, esto tampoco, bueno, yo creo que inspección tiene que hacer su trabajo y no es fácil tampoco. Pero no, la libertad de las personas es básica para que la gente sea más feliz. ¿Cuál es el problema? Pues por el 70% quiere avanzar. Y entonces vas a una residencia y no es, yo me acuerdo una vez que le dije a un conseller, que no es el anciano entrañable con la pipa que se pone en su, no sé donde se ponga el anciano entrañable, pero no es. ¿Por qué? Porque la mayoría te repiten las cosas 200 veces o ya no habla. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Que esto lo hacemos, yo creo que cada vez mejor, es saber exactamente cómo quería vivir esta persona y cómo quería morir y respetarle a él y a sus familias hasta el final. Y esta es la clave del éxito de una residencia. Aunque es que hay gente que se quejan. Mira, en un 3% se quejan los colegios, en un 3% se quejan las residencias, en un 3% se quejan en el hospital. Tenemos el porcentaje del 3% como todo el mundo. Siempre escuchamos más la queja, o nos acordamos más de la queja que de los otros 70% que está a gusto, ¿no? Pero podemos hacer las cosas mejor, podemos. Hay que hacerlas mejor seguro. Hay que haber más tarifas, hay que haber más ratio y hay que haber residencias nuevas y hechas o convertidas en habitaciones individuales, por supuesto, pero no los precios que ahora tienen. Cinta, estamos terminando. Vamos a empezar ahora con las preguntas personales, pero abajo de la entrevista pondré las notas del programa, pues tu libro, que le pueden echar un vistazo. También estuve el otro día viendo vuestra página
y tenéis un listado de trabajo. Quiero decir, que quien esté buscando trabajo puede acudir aquí y ver ahí la posibilidad. Que muchas veces es que no sabemos dónde buscar, ¿eh? Ya te digo yo que dije, me sorprendió como diciendo, jolín, qué fácil, está aquí, aquí mismo te lo dicen. Ya. Pues lo pondré en las notas del programa, ¿vale? Así que, bueno, siempre hacemos estas preguntas, son muy fáciles, pero para conocerte un poquito más, dinos una afición tuya. Uf, la montaña, caminar, andar. Puedo andar algunas horas que sea. Y ahora voy a hacer el camino a Santiago porque me encanta andar. Muy bien. Y ese día, para, Perfecto. Dinos una persona o una entidad que haya sido o sea referente para ti. mira, yo creo que personas, es que una es poco, yo le diría muchas personas, pero desde luego mi equipo es fantástico. Lo siento a todas las demás que me dejo, pero tengo una gente trabajando que es espectacular y yo lo quiero decir uno, porque hay mucho, pero tengo un equipo de profesionales brutales que les encartan su trabajo y eso es bueno. Perfecto, Cinta. Siempre estamos aprendiendo algo y ¿qué es lo último que has aprendido o qué es lo que estás aprendiendo ahora, actualmente? Mira, yo creo que a mí me gusta, hay algunos libros, ¿no? que me gustan mucho, pero hay uno que, por ejemplo, yo creo que cada vez más la gente lo tiene, ¿no? Que es vivir bien, y es la vida como la enfoca. Y estos libros eh, hay que darles valor, porque hay uno que es un estudio de Harvard que hace entrevistas de gente que ya se ha muerto, algunos de 80 años, 60, y les preguntan cómo vivir en este caso, su envejecimiento, ¿no? Y hay ejemplos que son preciosos y que uno siempre dicen en conclusión que puedes vivir en soledad o puedes vivir en comunidad, ¿no? O puedes vivir con otras personas. Yo creo que esto es lo que tendríamos que hacer, leer más y ver menos el TikTok y todas las disciplinas estas que hay hoy, pero sí leer más. Cinta, a ti te pasará igual que a mí, pero yo hablo con vosotros, con los profesionales, y luego una vez al mes bajo abajo al barrio, a una asociación, y hablo con las mujeres, con las donas, y si hablamos del edadismo, por ejemplo, hoy, luego hablo con ellas del edadismo, y ellas me cuentan su edadismo, lo que ellas sienten y tal, y aprendes mucho más con lo que te dicen ellos del día a día y de la realidad que de la teoría está bien y está, pero ellas salgo yo aprendiendo más que ellas. Seguro, seguro que sí. Y pues nada, para la última, así es que nos recomiendes algo de cultura, algún libro, película, algo que te guste, música. Mira, yo creo que ahora mismo te diría que te puedo sobre todo obras de teatro, a mí me encanta el teatro, me encanta. Y yo creo que ver una obra de teatro es una de las cosas que me hace salir de mi realidad. Pueden ser obras impresionantes, no sé, como todo lo que es de Boy soy una eh, de Boy o otras más sencillas que también me gustan. Tengo entradas para el sábado para ver la padre de la novia, no, es suegro de la novia, que creo que va a ser una muy divertida que vamos a ver. La apuntamos por aquí, ir al teatro y estar. Bueno, pues al final siempre preguntamos al invitado si quiere invitar a alguien al podcast, porque así podemos pues aprender más sobre y recomendar otras cosas para las personas mayores. Pues mira, yo me voy a atrever, como la conozco, y además se lo diré, a, a decírselo a la consellera, a la Mónica Martínez, porque creo que es una de las personas que debería hablar a los mayores y que debería escuchar esto que tú y yo hacemos, que es bajar a la asociación del barrio o pasearte por la residencia e ir a hablar con las familias. Esto la consellera lo tendría que hacer también. Vale, pues intentaremos ponernos en contacto con ella y a ver, y le invitaremos al podcast a ver qué nos cuenta, a ver cómo lo lleva su juicio.
Vale. Pues nada, muchas gracias seguro que tengo el libro, lo pondré en una lista porque tengo la lista y lo leeré, ¿eh? Y lo lees, por favor, te lo pido, y me hagas todas las críticas que quieres. Hay gente que me ha dicho que en un ir y venir de aves se lo ha leído, así que en el Kitín no es. Aquí. Muy bien, Cinta. Muchas gracias y después seguro que nos vemos. Un abrazo. Cuídate mucho y cualquier cosa que necesites para ayudar a los mayores, ya sabes dónde está. Gracias. Para terminar, recuerda que tú también puedes participar en este podcast. Si tienes algo que nos pueda ayudar a los demás, no te lo guardes y compártelo con nosotros. Déjamelo en un comentario o mándame un correo a contacto@noshacemosmayores.com. Espero que te sean de interés todos los capítulos de podcast que hacemos, que los compartas con tus amigos, padres o personas que les pueda interesar. Recuerda que desde YouTube nos puedes escuchar de una forma muy fácil. Búscanos, Nos Hacemos Mayores. Muy importante que te suscribas para que te avisen cuando salga el próximo episodio. Dejarme una puntuación de 5 estrellas en Spotify o en el reproductor donde nos escuches y que sepas que si haces alguna de estas acciones también nos estás ayudando a hacer más visible este proyecto. Te dejo toda la información en las notas del programa y claro está que te invito a volvernos a escuchar en el próximo episodio. Un abrazo.